Este programa está patrocinado por Supermercados Más. Buenas noches, bienvenidos un martes más a la consulta que hoy se centrará en la geriatría, en cómo cuidar a nuestros mayores y la necesidad de profesionales que los atiendan debidamente. Además, con nuestro psicólogo hablaremos del estrés postraumático, las consecuencias que tiene y cómo paliarlo. Sin más dilación, les invito a que pasen a nuestra consulta. La geriatría y la atención médica a los mayores será el centro de debate de hoy, con la presencia del Dr. Carlos Martínez Manzanares, geriatra y director general de geriatría del Real Colegio Oficial de Médicos de Sevilla. El psicólogo clínico del Centro Kairis, Manuel Salgado, se centrará en las secuelas del llamado estrés postraumático y aportará una serie de consejos para su tratamiento eficaz. Irene Romero llega una semana más con sus consejos de belleza y estética. Esta sección está patrocinada por el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla. España es de los países con una mayor esperanza de vida. Eso es una buena ventaja, pero también tiene sus inconvenientes. Personas mayores con problemas pluripatológicos, con una serie de necesidades que tiene que asumir la sanidad pública, la sanidad privada, los hospitales. Para ello, para hablar de una especialidad muy importante como la geriatría, tenemos al doctor Carlos Martínez. Buenas noches. Buenas noches. Con él vamos a hablar y lo primero, ¿en qué situación estamos? Porque es verdad que cada vez está aumentando la población de mayores y se necesitan de especialistas en la materia. Perfectamente. Si nos vamos a nivel europeo, pues encontramos que la geriatría es una especialidad que está en auge en todos los países de la Unión. Si nos quedamos en España, pues es una especialidad que está en auge en todas las comunidades autónomas, excepto en Andalucía y también el País Vasco, pero el País Vasco tiene un sistema de servicios sociales que es mucho más potente y en cierto modo pues compensa algo la falta de esta especialidad que yo creo que es necesaria y que también debería de estar en auge en Andalucía. ¿Y a qué se debe este déficit o esta falta de atención? Porque en verdad a los pacientes mayores se les atiende en los hospitales y hasta hace poco sí que había una unidad de geriatría que, por cierto, usted estaba dirigiendo. Sí, efectivamente. La especialidad de geriatría es una especialidad que se aceptó y salió en Boletín Oficial del Estado en el año 78, junto con nefrología y otras especialidades. Como especialidad nueva yo tuve un encargo de preocuparme de ella, porque mi formación de 10 años, 15 años antes era de medicina interna, especialista en medicina interna, que lo obtuve en el año 67, y después también estuve 17 años en medicina familiar y comunitaria, de la cual fui promotor dentro de la formación del programa de esta especialidad y después tutor de 3 promociones. Conocía bien estas dos cosas o estas dos especialidades y entonces se me encargó el preocuparme por la geriatría. Entonces, a partir de esa preocupación, pues, hice mi formación, obtuve mi título y la dirección que había solicitado a través del Comité de Docencia del Hospital Universitario Virgen Macarena, había solicitado la acreditación docente para formar geriatras, que era la nueva especialidad, pues tuvo una primera negativa porque no había nadie con título que pudiese hacerse cargo de ella. En una segunda intención se me pidió a mí que firmase con ese título y me responsabilizara, y entonces se me concedió a la petición nuestra segunda de la comisión local del hospital, con la firma mía, se concedió la acreditación docente para 2 residentes de médicos de formación por año.
Y así hemos estado durante 20 años. Eso ha permitido un número importante de especialistas, de personal especializado, ¿no? Sí, yo conmigo he formado 32 especialistas y además he contribuido en los exámenes mixtos y en otra serie de circunstancias a que hubiese algunos especialistas más en Andalucía. De todas formas, hubo una inflexión que fue que cuando pasaron a depender la financiación de las plazas de médicos MIR a nivel de las comunidades, porque antes venían los pagos desde Madrid, pues entonces se decidió aquí en Andalucía pues que no era necesario hacer la financiación de estas plazas de geriatría, y entonces pues se retiró esa financiación y yo terminé la última promoción, que la terminé en 2008, y entonces pues a mí me quedaban 2 años para jubilarme. Yo me jubilaba con 70 años como perteneciente a la Universidad de Sevilla, como profesor de la universidad, y entonces pues me jubilé yo entonces. Desde entonces pues ha desaparecido la formación de especialistas en geriatría que tienen que ir fuera de nuestra comunidad. Sí, le iba a preguntar qué valor añadido tiene o debe tener una unidad de geriatría, pero antes que eso le queremos preguntar a los sevillanos ¿qué opinan? ¿Qué le hace falta a los hospitales para el cuidado de sus mayores? Pues quizás una atención más personalizada, por ser un colectivo más específico y que necesita un mayor cuidado. Principalmente que los profesionales que atienden a los mayores, ¿no?, y hacen sus cuidados, pues que tengan la formación y la experiencia adecuada, porque muchas veces, tanto en hospitales públicos como privados, eso no es así. Y son personas que requieren de una atención muy exhaustiva, por cuestiones de falta de movilidad, por cuestiones de que no recuerdan qué pastillas o qué medicamentos se tienen que tomar, y entonces requieren una persona con una cualificación, con una titulación adecuada. Aparte, por supuesto, de todas las necesidades que tiene que tener pues una habitación, de que haya unos profesionales que la atiendan a todas las horas, porque por desgracia necesitan más que los demás. Personal cualificado. Sí, bueno, quizá nosotros también tengamos un poco de culpa en el no haber sabido vender. Sabemos que hay políticos que comunican, profesionales que comunican, y yo no sé si nosotros no hemos comunicado. ¿Qué diferencia tiene la geriatría? ¿Cuál es el porqué de la geriatría? Mire, en medicina existen 3 especialidades polivalentes, que son la medicina general, la medicina interna y la geriatría. Son polivalentes porque tocan prácticamente todo. El médico de cabecera de la persona mayor es el médico de familia, y el internista, el cardiólogo, el geriatra son médicos a los cuales se va a consultar, con unas características que hacen que el geriatra sea el especialista que debe de ver fundamentalmente a los mayores. El modelo asistencial que se tiene en todas las especialidades es el modelo biológico. Tú estás enfermo, yo te estudio, yo te trato y yo te curo. Sin embargo, la geriatría, el modelo tiene 4 partes. Practica el modelo biológico, pero luego después tiene el modelo funcional, es decir, tú estás sano pero no funcionas. Tú acabas una enfermedad, una neumonía, y sales del hospital y no andas, o te han puesto una sonda y tienes una disfunción urinaria. Modelo funcional. Después tiene el modelo psicológico. Se ocupa de los trastornos de cognición, que el diagnóstico y el conocimiento profundo es del neurólogo, pero el seguimiento día a día es precisamente del geriatra. Y el cuarto pilar es que se ocupa del problema social que pueden tener los mayores. Porque un mayor termina su hospital, su fractura, y dice uno, bueno, ¿y ahora dónde va? Pues va a su casa, solo, en un 3er piso sin ascensor. ¿Quién le ayuda? Es decir, que el geriatra hace una valoración integral en 4 aspectos. Biológico, como el modelo de todas las especialidades, y añade el modelo psíquico, el social y el funcional. El funcional es muy importante, sobre todo preventivo. Una mirada global, que es lo que hace falta muchas veces, que es lo que hablaba en las intervenciones, esa atención personalizada y global de todo, ¿no?
Sí, yo en las reuniones, realmente mi trabajo y mi plaza en el hospital de Universitario Virgen Macarena de medicina interna, y las sesiones clínicas pues eran sesiones conjuntas. Cuando terminábamos de exponer un caso clínico, yo la pregunta que me hacía siempre, ¿dónde está la persona? Hemos visto la enfermedad, hemos visto el enfermo, pero ¿dónde está la persona? Eso es, esa personalidad. ¿Y la geriatría está exclusiva a partir de 65 años? ¿La geriatría tiene que empezar a funcionar? ¿O eso no depende tanto de la edad, sino de la fragilidad de la persona atendida? Bueno, la geriatría, como límite, se empieza para que no se vaya a derivar a otros campos, se empieza en mayores de 65 años. Pero la geriatría contempla a la persona mayor también en varios aspectos. Uno, mayor sano, se le puede dar consejo. Hay dos especialidades que llevan el iatros en vez de el logos, que son la pediatría y la geriatría. Es una filosofía. Y entonces, al sano solamente se le pueden dar consejos. El enfermo que no plantee problemas lo puede ver cualquier especialista. Pero existen dos tipos de situaciones que son exclusivamente del geriatra, que es el mayor frágil y el paciente geriátrico. El mayor frágil está mal considerado, o sea, erróneamente considerado en el resto de las especialidades. Si usted le pregunta por mayor frágil a un internista, le dirá que es el que tiene una enfermedad cardiológica, respiratoria, tiene un problema de aparato locomotor, tiene una serie de problemas, y entonces es frágil porque está. Y yo le digo, no, ese no es frágil, ese está roto. Tiene una fragilidad también, porque usted un jarrón roto lo recompone y también sigue siendo frágil. Pero nosotros decimos, es frágil el que puede disminuir su función. Y entonces, por el modelo antiguo de Blackheart, se decía que era frágil el viudo de 1 año, sobre todo en el varón, la persona que vive sola, la persona que tiene más de 75 años, la persona que tiene dificultades para andar, la persona que tiene problemas de memoria, la persona que tiene problemas sociales de cualquier tipo, ese es frágil. Y con el modelo nuevo decimos que es frágil la persona que está perdiendo peso de forma no voluntaria, la persona que está perdiendo sensación de vitalidad, que pierde fuerza muscular y que pierde velocidad en la marcha. Y ustedes dirán, eso es fragilidad. ¿Por qué? Porque nosotros la fragilidad es totalmente preventiva. La persona que está o en la cual están ocurriendo estas cosas, hay que tener una intervención para evitar que su función se deteriore y caiga en la enfermedad. Entonces, la diferencia entre el frágil de la medicina tradicional es que es el pluripatológico, que es una palabra horrible. Sí, nosotros no llamamos paciente pluripatológico, nosotros llamamos el mayor geriátrico. Y el mayor geriátrico es el que tiene de 5 cualidades, de 5 defectos, tiene 3, que es tener muchos años, tener varias enfermedades, ahí sí podría decirse esa palabrita que no me gusta a mí utilizar, pero que tiene problemática social, problemática psíquica, y que toma más de 3 medicamentos. Fíjense, ese es el paciente geriátrico. Y vemos la persona, no vemos, esa es otra de las cosas que nosotros vemos integralmente a la persona. Cuando nosotros nos preocupamos, en geriatría se preocupa, porque la geriatría no trabaja solo el médico, es un equipo que trabaja, hay una persona que hace trabajo social, otra persona que hace enfermería y el médico. Y entre los 3 son precisamente los que van a buscar a esa persona y tratarla en su integridad. Doctor, ha comentado que una de las cuestiones es en qué situación se encuentran las personas mayores o los ancianos que se encuentran solos, son más propensos a la hora de contraer esa enfermedad. Eso es un tema que es considerado clásicamente como frágil. Y esa persona frágil va a tener mucha facilidad para perder función, que puede ser andar, las actividades físicas de la vida diaria, actividades instrumentales, las va a ir perdiendo.
La persona que está sola, y sobre todo si tiene un ánimo un poco deprimido, pues empezará perdiendo dentro de las actividades las instrumentales, como puede ser el llevar sus bancos, el manejar los dineros, comprar, el viajar y hacer una serie de cosas que son complicadas. Y acaba perdiendo ya las actividades ya más básicas, como son el ducharse solo, el asearse y todas estas cosas. Y todo eso tenemos que ir evitándolo antes. Y nosotros por eso en geriatría se hace una valoración cuádruple. ¿Y eso cómo se puede prevenir? Porque... Buscando la fragilidad. La fragilidad la va a buscar el médico de cabecera. El médico de cabecera detecta un mayor frágil, bien por la estructura clásica, la persona que se cae, un mayor que se cae, un mayor que está inmóvil, ese es frágil para nosotros. Eso lo detecta, o que está perdiendo, que dice que anda más dificultosamente, que pierde velocidad, que tiene menos fuerza, ese es frágil. Y él entonces lo deriva al geriatra. Y el geriatra pues es la persona que va a decidir si su problema entra dentro de la esfera exclusivamente biológica o si tiene otros componentes. Y también el geriatra pues podrá recurrir al cardiólogo o al internista o al que haga falta. Y en todo ese proceso hay que comentar de todo a los mayores, sobre todo aquellos que a lo mejor puedan padecer pues o principios de demencia o estén sufriendo alguno de esos factores que vayan viendo abajo. Es bueno decir al mayor o tenerlo al tanto de todo, porque hay familias que no deciden nada para no preocuparlos. Eso es un problema, ha tocado un tema que es al cual soy yo muy sensible, que es el tema de los deterioros cognitivos y las demencias. El tema de los deterioros cognitivos y las demencias, pues nosotros tenemos muy bien graduado. Ya digo que la patología mental, el neurólogo es el que diagnostica con más fiabilidad en todas las cosas, pero el geriatra, debido a que son pacientes que el 80% están en estas edades, pues también se ha formado en este sentido. Y entonces nosotros distinguimos las alteraciones de memoria asociadas a la edad o pequeños deterioros que sufre la persona mayor, olvidos benignos, que esos no interfieren para nada en la vida personal de la persona. Después tenemos un segundo grado, que son los deterioros cognitivos, que junto a la memoria van perdiendo otras capacidades cognitivas, que es el deterioro leve, moderado y grave. Y luego después tenemos el campo de las demencias, y digo las demencias porque no es una demencia, sino muchas. Lo triste es que cuando nos llegan, y yo tenía una consulta en el policlínico, una consulta grande de demencias, unas me venían porque tenían una lista de espera muy grande en neurología y yo no tenía lista de espera, y otras me venían porque diagnosticados en neurología no le hacía el seguimiento en la frecuencia que hacía. Entonces yo lo he visto. Y la pena era que me llegaban pacientes ya muy avanzados. Y entonces hay una serie de señales de alarma que deberían de hacer que el médico de cabecera automáticamente le mandara al geriatra o al neurólogo, o a los dos. Y enfermedades estas no se curan, pero se pueden hacer muchas cosas, siempre. Hay una cosa que dice, desde Hipócrates decía que médico es el que cura cuando no alivia y cuando no consuela. Y el geriatra añade, y siempre cuida. Es decir, siempre hay algo que hacer. Y ese siempre es lo que llega y lo que añade el geriatra a la medicina tradicional. Como geriatra, ¿qué opinas del envejecimiento activo? De las campañas que se están haciendo de promover un poco de actividad física, actividad mental, los talleres de mayores. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que cumplen una labor necesaria y además muy eficaz y eficiente en todos los sentidos. Eso es importantísimo. Y un consejo para antes de irnos, un consejo para esos mayores que están empezando a tener esos achaques, esos primeros problemas, esas primeras circunstancias, ¿qué consejo se le daría de primeras para que...? Bueno, yo el consejo es que acudan primero a centros, que se integren, que tengan actividades, que cuando noten cualquier cosita, que vayan a su médico de cabecera. Y sobre todo a la familia, porque cuando hay una cosa importante,
no lo nota el paciente, los que lo notan son los que están a su alrededor. Y no dejar que una persona que tiene un deterioro de memoria no se la vigile directamente, porque eso es frágil, y que se nos vaya a pasar a un deterioro cognitivo, nosotros podemos retrasar eso. Nosotros, una persona dejada sola, pues a lo mejor resulta que entra en una demencia. No todas las alteraciones de memoria asociadas a la edad van a entrar en demencia, pero se sabe que al cabo de 5 años, pues un 15% sí entran. Pero ya en los deterioros cognitivos se sabe que el 50% a los 5 años han entrado en demencia. Y si nosotros la etapa esta, en vez de ser de 2, 3, 4 años, la ponemos en 8 o en 10, pues ganamos calidad de vida, economía y sobre todo en la familia, pues ganamos una serie de factores que son los que realmente lo sufren. Entonces, todas estas cosas tenían que estar primero en campaña, pero claro, si ahora le digo yo al médico de cabecera, mire, tiene este señor que tiene una memoria y está comenzando a tener algún signo de alarma, que no es el perder las llaves ni nada, sino es encontrarse desorientado, el tener de vez en cuando algún estado crepuscular por la noche, al anochecer o al levantarse, de que se sientan un poco desorientados o algo, eso hay que mandarlo inmediatamente. No hay que esperar a que haya un estado de un despiste y demás, sino que hay que atajarlo, cualquier familiar que... Y no hay que esperar a que una persona se agite o que tenga un síndrome confusional agudo con un delirio para decir entonces esto está. Y además, otra cosa, los delirios en las personas mayores pueden ser debidos a cualquier cosa física, un estreñimiento, una infección urinaria, no hay que etiquetarlos de demencia. Lo que sí se sabe es que la persona que tiene un delirio hay que vigilarla en lo sucesivo para evitar que tenga otras complicaciones. Y eso es materia del geriatra, eso no lo toca otras especialidades, eso se lo digo con toda seguridad, con plena seguridad, y eso lo puede ir preguntando a los internistas y a cualquiera. Y hay otra cosa ya que quisiera decir, el geriatra vocacionalmente se dedica a las personas mayores. Y voy a decir una cosa políticamente incorrecta. Los demás médicos ven los mayores porque tienen que verlos, pero no les gusta. Pues con eso nos quedamos. Sonará mal, pero es verdad que hay veces que pasa, lo vemos en consulta, lo vemos cuando vamos a atención primaria. Muchísimas gracias. Se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero y le invito en futuros programas a que venga a completar esta panorámica sobre la geriatría. Cuando quiera estoy a su disposición. Bueno, pues a nuestros espectadores solamente nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida regresamos. Esta sección está patrocinada por el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla.